Hola chicos, en la clase de español vamos a trabajar hoy el sujeto y el predicado. Conoceremos sobre la concordancia en la oración, el sujeto, los tipos de sujeto, el núcleo, predicado, tipos de predicado, núcleo del predicado y los tipos de oraciones según el predicado. La concordancia en la oración se refiere a la igualdad en el número, en el género y en la persona que ejecuta la acción, o sea, la relación que hay entre verbo, sujeto y las demás partes de la oración. ¿Para qué? Para que la oración tenga sentido. La oración se compone de dos partes, sujeto y predicado. El sujeto. El sujeto es quien realiza la acción del verbo. Se refiere a una persona, a un animal, a un objeto. El sujeto puede estar al inicio, en el medio o al final de la oración. Para saber en una oración cuál es el sujeto, yo voy a preguntarle al verbo quién o qué. Por ejemplo, en la oración 1, Rocío baila muy bien. ¿Quién baila muy bien? Rocío. Carmencita barrió la sala. ¿Quién barrió la sala? Carmencita. Llegaron a la meta los corredores. ¿Quiénes llegaron? Los corredores. Aquí está al final de la oración el sujeto. 4. El mecánico arregló el coche. ¿Quién arregló el coche? El mecánico. ¿Ok? El sujeto se clasifica o se divide en dos tipos, el sujeto expreso, que es el que está presente en la oración, y a su vez se divide en sujeto simple y sujeto compuesto. El sujeto simple es cuando solamente tiene un núcleo y el sujeto compuesto cuando ese sujeto tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, Luz viajó a Santiago. ¿Quién viajó a Santiago? Luz. Y en este caso, ese sujeto tiene un núcleo que es Luz. Sujeto compuesto, como decía, es el que tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, Luz y José viajaron a Santiago. En este caso, el sujeto es Luz y Santiago, pero el núcleo solamente va a ser Luz y José. ¿Por qué? Porque el núcleo del sujeto siempre corresponde a un sustantivo o a un pronombre. Y la I, que es una conjunción, sirve para unir esos dos nombres, pero no corresponde a ningún sustantivo y pronombre. Por eso no está en color blanco. También está el sujeto tácito u omitido, que es el sujeto que no está en la oración presente, pero yo lo entiendo. Por ejemplo, iré a Santiago. ¿Quién irá a Santiago? Yo. Ese yo no está escrito, pero yo sé que están hablando de esa persona, en este caso de un pronombre en primera persona singular, yo. Repasemos. Van a anotar en el cuaderno estas tres oraciones y vamos a señalar de color rojo el sujeto y de color azul el núcleo del sujeto o los núcleos, porque puede ser que hayan, como vimos anteriormente, en un sujeto compuesto varios núcleos. Todo el cielo está lleno de estrellas, devoró las ovejas el lobo, mi hermano y yo fuimos a la casa de los abuelos. Ustedes pausan y copian las oraciones y resuelven. El predicado. El predicado tiene como función expresar todo lo que dice o hace el sujeto. Es aquello que se dice del sujeto y se localiza de manera muy fácil porque todo lo que no es sujeto es predicado, incluyendo el verbo. Ejemplos: las cigüeñas hacen su nido en el campanario, el abuelo camina despacio con su bastón, apareció una lagartija gigante detrás de la ventana. Ojo, en esa oración el sujeto está en medio de la oración. Mi equipo favorito ganó el partido de ayer. Todo lo que está en azul es el predicado. ¿Cómo me di cuenta? Porque todo lo que no es sujeto es, muy bien chicos, predicado. Tipos de predicado. Ahora, vemos que el predicado se clasifica en predicado nominal y predicado verbal. Empecemos con el nominal. Está formado por un verbo copulativo que son solamente estos tres infinitivos: ser, estar, parecer. ¿Ok? Se convierten en verbos cuando se conjugan. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien realiza la acción.
Estos son los verbos engañosos que yo les he dicho siempre que estamos en clases presenciales. Tengo que estar aguas, pellizcado. ¿Por qué? Porque estos verbos engañosos me pueden confundir. Son los donde yo digo, ay, ¿cuál será el verbo? ¿Verdad? Me confunden porque representan un estado. Entonces es un poco difícil a veces encontrarlo en la oración. Pero yo sé que ustedes han aprendido mucho y lo saben. Entonces, el predicado nominal está formado por un verbo conjugado ya sea de ser, estar, parecer. El núcleo del predicado corresponde a la palabra más importante en el predicado. Recordemos que en el sujeto dijimos que era un sustantivo o un pronombre. En el caso del predicado nominal, el núcleo va a ser un adjetivo calificativo, un adverbio o hasta un sustantivo. En pocas palabras, la palabra que está a la derecha del verbo. Veamos, María está contenta. Entonces yo les decía a ustedes, es engañoso porque si yo digo María está ¿qué? Alegre, feliz, arriba, abajo, ¿qué? Entonces, contenta me termina de completar la oración para yo comprender qué pasa con María. Ese es el núcleo. Fabricio parece triste. El núcleo, el que está a la derecha del verbo, triste. Ellas estuvieron en la piscina. Núcleo, piscina, que me indica dónde estuvieron ellas. ¿Ok? Ahora tenemos el predicado verbal, que está formado por todos los demás verbos, excepto ser, estar o parecer, porque ya sabemos que son copulativos. En el caso del predicado verbal, ahí el núcleo cambia. En el predicado verbal, el núcleo es el verbo que que corresponde a la palabra más importante del predicado. Pues claro, porque es lo que realiza el sujeto, es la acción. Entonces, en el predicado verbal, el núcleo es el verbo y en el predicado nominal, el atributo que está a la derecha del verbo. Veamos los ejemplos del predicado verbal. Las mujeres anduvieron horas en el parque. Entonces, el verbo y el núcleo es anduvieron. Mi casa tiene una puerta de madera. ¿Ok? El verbo tiene, que a su vez es el núcleo, que es la palabra más importante del predicado. Los niños organizaron un partido. Organizaron es el núcleo que corresponde al verbo, que es la palabra más importante en ese predicado. Y volvemos a hacer un repaso. Ustedes pausan para que con calma copien bien las oraciones, revisen lo de las tildes, las mayúsculas, puntos y anotan en el cuaderno las 3 oraciones. Mi primo está contento, los animales huyeron del incendio, usted tiene mucha suerte. Subrayamos de color rojo el predicado y encerramos de color azul el núcleo del predicado, teniendo en cuenta que si el predicado es nominal, encierro de color azul el atributo que está a la derecha del verbo. Y si el predicado es verbal, el núcleo va a ser el verbo que representa la acción, la acción que hace el sujeto. Muy bien. De acuerdo al predicado, las oraciones se dividen o se clasifican, en copulativas y oraciones predicativas. Las copulativas son las que tienen un predicado nominal. Por ejemplo, la comida parece deliciosa. La gata está perdida. Estas oraciones son copulativas porque tienen estos verbos engañosos. Y recordemos que el núcleo aquí sería deliciosa y perdida, en el caso del predicado. Y del sujeto sería comida y gata, que corresponden al sustantivo dentro de ese sujeto. Muy bien. Oraciones predicativas. Ay, chicos, perdón, ya me adelanté. Las oraciones predicativas son las que están formadas por un predicado verbal, o sea, por cualquiera del resto, o sea, por todos los otros verbos que no sean ser, estar o parecer. Y vemos los ejemplos. La fruta maduraba. Han traído una carta para ti. ¿Ok? En las oraciones predicativas, el verbo es el núcleo del predicado. ¿Ok? Van a hacer esta práctica conmigo. La primera parte, la segunda la hacen ustedes solitos. Ok, practiquemos lo estudiado. Van a traer color amarillo, azul, rojo y verde y un lápiz grafito o lapicero. Anotamos las oraciones en el cuaderno
y la primera la analizan conmigo, pero la segunda yo quiero retarlos a que que la puedan hacer solitos y solitas. Dice la 1, la ventana está rota. Agarramos color rojo y pregunto al verbo, ¿quién está rota? Y subrayamos en rojo la ventana. Muy bien. Todo lo que no es sujeto es predicado y lo subrayamos de azul. Está rota. Muy bien. Ya tenemos dos partes de la oración. Ya distinguimos el sujeto y el predicado. Agarramos el color amarillo y vamos a irnos al sujeto que es la ventana. ¿Cuál de las dos palabras, la o ventana, corresponde al núcleo del sujeto? Muy bien, ventana. ¿Ok? La encerramos en color amarillo. Vamos con el predicado. Está rota. Y veo que hay un verbo engañoso. Entonces yo sé que cuando hay un verbo copulativo, cuando el predicado es nominal, yo no puedo identificar como núcleo al verbo porque no representa nada, sino que me voy al atributo que está al lado derecho y encerramos en amarillo rota. Muy bien. Ahora nos queda el color verde y con el color verde vamos a subrayar el verbo de la oración y en este caso sería está. Como la oración tiene predicado nominal, ¿qué tipo de oración es? Me devuelvo. ¿Será oración copulativa u oración predicativa? Y anotamos al lado derecho, oración copulativa. Muy bien. Y aquí los dejo. Los reto a que hagan La niña llegó rápido, solitos y solitas. Espero sus evidencias el lunes 2 de noviembre. No me fallen.